Bueno, queremos analizar esta creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que le habíamos mencionado anteriormente. Para eso tomamos contacto con Claudio Coloma, quien es analista internacional de la Universidad de las Américas. ¿Cómo está? Hola Sabrina, ¿qué tal? Todo bien. Bueno, estábamos viendo, ¿no?, este segundo ataque realizado por parte de Estados Unidos, liderado por Donald Trump. En primer lugar, ¿cuál es el diagnóstico que hace sobre esta escalada de tensión que se está registrando entre Estados Unidos y Venezuela? Es un diagnóstico un tanto contrario a lo que podría creerse en a lo que se informa en la prensa nacional. A ver, aquí si uno ve la prensa venezolana, la estadounidense, la internacional en general, salvo la chilena, estamos ante una situación muy particular. No tenemos claro si la embarcación realmente era una embarcación pesquera de atún, claro, como está circulando la información en las fuentes internacionales, o si bien era una nave que estaba transportando droga hacia Estados Unidos. Dentro de esas dos posibilidades, lo que yo dejaría afuera es el concepto de narcoterrorismo, como si eso realmente existiera, y explicarlo en términos de que es una forma que Estados Unidos tiene de justificar este despliegue militar. Pero narcoterrorismo como tal es una palabra muy mañosa y nada, me parece un poco retorcido comunicarlo o informarlo de esa manera. Ahora, lo que uno ve en Venezuela es muy difícil de creer. Es decir, ante el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en aguas marítimas económicas venezolanas, Venezuela aprovecha esto para hacer una especie de pantomima comunicacional que está lejos de la imagen que uno tiene de la movilización que los estados hacen en momentos de crisis. ya. Vemos una especie de performance mediática muy entretenida, por decirlo de manera coloquial, con una movilización bastante sui generis, ¿no? Gente con jeans, harto ciudadano con banderas, mítines políticos, pero que en el fondo son supuestamente movilizaciones militares. Entonces, hay elementos, digamos, que no me hacen pensar, digamos, que si tu pregunta es ¿cuál es el diagnóstico? ¿Ya? Que el diagnóstico sea reafirmar esta creencia popular que todo el mundo está esperando, ¿no? Estados Unidos va a invadir Venezuela y la tensión está escalando hasta el punto de que vamos a tener un nuevo caso de invasión y nada, de conflicto. Me parece que todavía todo está muy en el plano simbólico. Hay intervención, claramente, pero mientras las fuerzas no estén en mar territorial venezolano, toda situación se mantiene en este plano más comunicacional. Pero con esto ya este sería el segundo ataque, ¿no?, que realiza, ¿no?, Donald Trump, y lo ha publicado también a través de sus redes sociales. Hay que estar atentos a la investigación, sin duda, como tú estás mencionando. Pero a esto se suma, claro, el despliegue militar por parte de Venezuela. Nicolás Maduro ha dicho cerca de 5 millones de personas se van a estar desplegando. Todavía uno no sabe bien si esa cifra es tan real, porque según esas elecciones que ocurrieron, ¿no?, en la última elección, tampoco se llegó a ese número de votantes a su favor, ¿no? Entonces también hay dudas en torno a eso. Y también está el escenario que él adelanta la Navidad. ¿Cómo ves la situación de Venezuela también? Y si crees que efectivamente en este caso sí hay una tensión o un nerviosismo latente por parte de Venezuela de lo que pueda ocurrir. A ver, yo creo que ante este tipo de situaciones no hay que confundir maduristas, chavistas o adherentes al gobierno ¿Ya? con la defensa de la patria. Perfecto. Son dos cosas que están en dimensiones afectivas, sociales, distintas. Aquí, cuando la patria o la república está amenazada ante una fuerza externa, naturalmente que no nos debe llamar la atención que el sentimiento de solidaridad por defender la patria, naturalmente que trasciende y va más allá de las fronteras políticas
maduristas o chavistas. En ese sentido ya lo vimos ya con la crisis que tuvimos hace un par de años atrás con el Esequibo. Claro. Hasta políticos de la oposición, naturalmente, que salieron a la opinión pública a manifestar que la soberanía venezolana sobre el Esequibo no se toca. En este aspecto, lo que estamos viendo es la posibilidad, con una probabilidad todavía baja, de un ataque, una invasión, una ofensa por parte de una potencia extranjera dentro del territorio nacional. En ese sentido, aquí si hay 5 millones de venezolanos, no conozco las cifras exactas, de hecho incluso se hablaba de un poco más, ¿no? Claro. Lo que no pongo en duda, más allá de las cifras, es que un desafío como este trasciende la solidaridad con el gobierno o con el madurismo. Ahora, sin perjuicio de ello, veo a un gobierno venezolano sacando ventaja política a partir de esto. Y como te digo, desde un punto de vista que no me hace sentido con respecto a cómo son las prácticas de movilización militar, de acantonamiento, de movilización de la reserva militar ante una eventual crisis militar. Lo que estamos viendo en Venezuela es algo casi cirquesco. ¿Bien? Claro. Por otra parte, no hay mucho sentido. Estados Unidos no nos ayuda mucho a aterrizar esto. No debes olvidar que han movilizado el portaaviones más sofisticado, más moderno que tienen para combatir el narcotráfico. Entonces, hay señales ahí que me indican, a lo menos a mí, ser un poco más conservador en lo que la gente está esperando, ¿no? Claro. Que realmente haya una invasión. Me parece que lo que está haciendo Estados Unidos con este tipo de prácticas es mantener activa una flota y una industria y una máquina militar que ha estado en desuso desde que retiraron sus tropas de Afganistán. Claro. Pero ¿cuál ves tú que es el principal objetivo que tiene Donald Trump? Porque constantemente le hemos escuchado que lo que él busca es atacar el narcotráfico, entre otras cosas, pero distintos informes demuestran, ¿no?, que Venezuela ni siquiera sería el principal, que la gran cantidad de droga no sale principalmente de Venezuela, incluso sale más de Colombia que de Venezuela. Entonces, ¿cómo ves tú qué es lo que principalmente busca Donald Trump? Mira, difícil saberlo. Trump tiene un cariz en materia de política exterior que es bastante paradójico. Por un lado, se muestra eminentemente pragmático, desarrolla o deja ver una intuición bastante realista al momento de abordar o tratar de solucionar la guerra ruso-ucraniana, por ejemplo. Algo que no veíamos en Biden. Biden en ese contexto era mucho más idealista, mucho más pro-guerra que el mismo Trump. A eso se suma que dentro de los propósitos de Trump en ese contexto es su declarado interés de ganar el Nobel de la Paz. Claro. Bien, algo que podría ser loable y destacarse como una política exterior pragmática, se cuestiona, digamos, cuando vemos este tipo de acciones que no tienen mucha racionalidad. Por ejemplo, mover estas tropas hacia las costas, hacia el mar, a la zona económica exclusiva venezolana. Bien, lo que veo o lo que me hace recordar este tipo de acciones es el corolario Roosevelt. Yeah. Lo que te trato de decir es que Estados Unidos y su relación con la región suele ser conocida como la doctrina Monroe, es decir, un ejercicio del poder militar para evitar el intervencionismo de potencias extranjeras o cualquier fuerza que atente contra los intereses estadounidenses. Bien, pero no es Monroe el presidente estadounidense que puso esa política en práctica. La puso Teddy Roosevelt prácticamente 80 años después del mismo Monroe, a inicios del siglo pasado. Y es a partir de ahí en que comienza una ofensiva militar y de intervencionismo en la política doméstica de los países del Caribe y de Centroamérica. No olvidemos que Venezuela es más un país caribeño, que geográficamente está al norte de Sudamérica, claro, pero que está intrínsecamente vinculado a esa idea de patio trasero que llamamos en la literatura y que se circunda a esta zona de América Central y el Caribe, en donde Estados Unidos siempre, desde Teddy Roosevelt, ha estado presente en la desestabilización de gobiernos.
Claro, pero hace poco tiempo nada más estábamos escuchando estos acuerdos que estaban llegando, por ejemplo, reanudar las operaciones de esta petrolera. Llegaron a este acuerdo también histórico de intercambio de rehenes entre Venezuela y Estados Unidos, cosa que pocos países habían logrado. Incluso nuestro país, que estaba buscando ese mismo escenario, no lo logró. Y ahora se está dando este escenario entre Estados Unidos y Venezuela. Entonces, es bien difícil entender un poco de la relación que existe entre Estados Unidos y Venezuela. Absolutamente. Cuesta entenderlo. Por eso te digo, hay cosas que cuesta entender este pragmatismo o intuición realista con respecto a Europa y versus estas políticas. Hay un elemento que quisiera agregarte en el análisis, ¿bien? Junto con esta idea, tal vez, que Trump, porque es algo que a mí me hace sentido, digamos, que Trump podría tener como modelo a Teddy Roosevelt o Woodrow Wilson incluso, como formato de política hacia el Caribe, ¿bien? Y para ellos Caribe o Centroamérica incluso llega hasta la Patagonia, digamos, ¿bien? Pero en términos geográficos y geopolíticos es el patio trasero estadounidense, que es el Caribe. A ese elemento yo agregaría la subjetividad, digamos, o que tengamos en cuenta al secretario de Estado, Marco Rubio, que cumple un rol muy similar al que cumplió Blinken con la guerra ruso-ucraniana. Estados Unidos, en su política exterior hacia la guerra con Biden, también era muy difícil de entenderla, cómo un país democrático está promoviendo el conflicto con Rusia. Claro. Bueno, Blinken juega ahí un rol particular porque tiene ascendencia húngara, su familia viene del este de Europa, por tanto debe tener una subjetividad muy particular con respecto a Rusia. Bueno, acá tienes a Marco Rubio, que viene de una familia inmigrante cubana, pero enfermantemente anticastrista y antisocialista y anti todo lo que se le asocie. Y por tanto, la conducción de la política exterior estadounidense hacia el Caribe, Centroamérica, sin duda que es un espacio donde Marco Rubio tiene mayor movilidad, mayor margen de maniobra que en otros aspectos de la política exterior, Israel, Rusia, Ucrania, China. Marco Rubio acá en el continente tiene mayor margen. Claro. Pero tú, en lo que estamos viendo ahora, ¿ves alguna salida pacífica de esta tensión que existe entre Estados Unidos y Venezuela? ¿O qué caminos ves que tiene Nicolás Maduro también para tratar de esquivar un poco esta situación? Difícil saberlo, muy difícil saberlo, Sabrina, porque ya las naves están desplegadas, ¿no? Claro. Y ya llevamos varias semanas y por lo visto la invasión no se va a llevar a cabo. Ahora, no lo podemos descartar, obvio, nunca lo podemos descartar. Donald Trump hoy día no lo descartó. Si me dices probabilidades de 0 a 100, como en inteligencia se suele hacer, yo diría que en este momento, con los antecedentes que tenemos a la fecha, desde 50% hacia abajo la probabilidad. La posibilidad existe, la probabilidad, a mi juicio, al día de hoy es baja. Naturalmente, los eventos pueden cambiar rápidamente, pero no debes olvidar que independientemente de los fierros que están hoy día flotando en las aguas económicas venezolanas, hombres, fuerza militar, son cerca de 4.000, 3.000 personas. Claro. Con esa cantidad de militares, no logras invadir un país tan grande como Venezuela. ¿Bien? Y ya sabemos que invadir países es una historia cuyo desenlace es el completo fracaso. Venezuela no. Estados Unidos en Irak y Afganistán, la Unión Soviética en Afganistán. Y la invasión que por lo visto está funcionando no es la invasión de un país completo, es la invasión de un territorio en particular, muy delimitado, que obedece a un interés estratégico que es conectar a Rusia con Crimea. Ese tipo de invasiones muy limitadas funcionan, pero invadir un país completo es una política, una decisión que la experiencia reciente nos dice que conduce a los estados al fracaso total. Por tanto, eso tiene que estar en el cálculo al final y es difícil poder decir hoy día que el problema se va a solucionar por la fuerza. Sí.
Claudio Coloma, analista internacional de la Universidad de las Américas, muchísimas gracias por esta interesante entrevista y bueno, veremos qué pasa en los próximos días, ¿no? Gracias, Sabrina. Que esté muy bien.